Muy bien, ya estamos en la clase número 12. Nos estamos introduciendo en esta nueva clase que realmente va a ser una bendición porque nos va a ayudar a definir algo que empezamos a definir en la clase anterior en cuanto que vimos que para ver quién en realidad era un hijo verdadero, el Señor Jesucristo nos mostró a través de su experiencia con los fariseos de la época de que el hijo verdadero era el que proyectaba las obras de su padre. Ahora, en esta clase, nosotros vamos a ver quién es el padre en realidad, a quién se le puede llamar padre y a quién no, porque el Señor Jesucristo se dedica a enseñarnos al respecto y es importante que nosotros lo tengamos presente a esto. Como ya vimos en una de las clases en cuanto a la paternidad de Taré, que era una paternidad que no cumplía el propósito, que para Dios no significaba como lo que fue la vida de Abraham. Así que yo quiero leer en el libro de San Mateo, quiero leerle por ejemplo el capítulo 23, en el versículo 3, donde dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí el Señor Jesucristo nos está enseñando algo muy tremendo. Este es un pasaje muy delicado, porque digo delicado porque es una experiencia del Señor Jesucristo con los escribas, con los fariseos, y, ¿no es cierto?, dirigiéndose a sus discípulos y enseñándole algo muy importante. En este pasaje, el Señor Jesús está tratando de mostrar quiénes son padres o maestros y quiénes no. Y trata un asunto muy delicado porque fue un ataque frontal a un sistema de la época que en realidad se vivía hipócritamente. O sea, primero los fariseos se creían los hijos de Abraham. El Señor Jesucristo, como vimos en la clase anterior, les quebranta ese argumento falso y le hace ver que para ser hijo de Abraham debían proyectar las obras de Abraham. Así que fue muy duro con eso y fue a definirlo. Ahora, en este pasaje nos muestra quiénes no son padres y quiénes no son maestros, a quienes no se los puede tener en cuenta como tal. Y algunas personas por allí se equivocan cómo interpretan este pasaje, pero si uno lo lee con cuidado en el contexto de todas las escrituras, se va a dar cuenta que es claro lo que el Señor nos está enseñando y haciendo saber a nosotros. Lo primero que nosotros vemos es que había un problema en cuanto a los fariseos y a los escribas, que ellos decían, es decir, en el primer versículo del capítulo 23, muestra de que ellos tenían, o sea, enseñaban la doctrina adecuadamente en alguna medida, pero no guardaban ellos nada. Es decir, no tenían la esencia, no tenían las obras. Por lo tanto, ya vimos en la clase anterior que quien no refleja las obras, que quien no proyecta las obras, no puede ser un hijo, porque un hijo es aquel que proyecta las obras de su padre. Así que esta gente no proyectaba ninguna obra, decían, pero no hacían nada con, ¿no es cierto?, con respecto a lo que habían aprendido desde el mismo Abraham en adelante. Entonces, el Señor Jesucristo va a atacar aquí la hipocresía y el orgullo de ellos. Nunca perdamos de vista al leer el capítulo 23 de San Mateo que lo que se está atacando es el orgullo, es la hipocresía, es lo falso, es cuando algo que no es se quiere mostrar como que es. Entonces, el Señor Jesucristo lo primero que dice acá es: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Lo primero era que no tenían las obras, o sea que eran hijos falsos, no eran verdaderos hijos de Abraham. Por otro lado, como ellos eran enseñadores de una generación, aquí el Señor Jesucristo toma dos palabras que son clave. Una es la palabra maestro y otra es la palabra padre, porque ellos se estaban poniendo en ese nivel y en esa altura. Ellos se estaban poniendo como los maestros de Israel, como los padres de esa generación. Entonces esto lo indignó al Señor Jesucristo. Lo indignó porque en realidad no eran ni siquiera hijos, porque ellos no tenían ninguna obra real, no proyectaban nada de Abraham.
no proyectaban nada del mismo Dios porque la proyección de Abraham venía de Dios. Entonces él va al ataque en eso y lo que él está atacando aquí no es el ministerio magisterial ni es la paternidad. Lo que él está atacando es el título, no el ejercicio, el título, porque la paternidad es un rol y cuando algo es un rol es porque es algo práctico que debe cumplirse. En el caso de los fariseos, ellos tenían a la paternidad como un título, ¿entiende? Y tenían el ser maestro como un honor y también un título y un cargo de importancia que el fin para ellos de usar esto como título era sentirse superiores al resto. No nos olvidemos que había toda una corrupción increíble en ese tiempo en lo que respecta al templo y en lo que respecta a toda la actividad religiosa. Era una corrupción, había intereses económicos y todo eso estaba metido dentro de ese sistema. Por eso Juan el Bautista, siendo alguien que tenía que ejercer el sacerdocio dentro de lo que era el orden sacerdotal de Aarón, él se separa de ese templo y se va al desierto y se separa de esa comida sacerdotal y come miel silvestre y langostas como para mostrarles que él estaba totalmente en contra. Y como era un enviado de Dios, les mostraba que Dios estaba en contra y había abandonado esa casa y que él ya no estaba con esa casa. Entonces cuando viene el Señor Jesucristo, confronta, primero que no son hijos, que ya lo vimos, y ahora les confronta que no son ni los maestros ni padres. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos, por ejemplo, en el versículo 5, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. O sea que ellos no eran padres. Porque un padre no hace algo para ser visto. Un padre hace algo porque sus entrañas están comprometidas con su descendencia, porque ese hijo salió de él, porque es parte de él mismo. Entonces tiene la esencia del amor real de Dios y le transmite, le engendra, le transfiere. Pero esta gente no. Estos no podían ser ni maestros ni padres, porque ellos no estaban interesados, primero, no estaban interesados en que el pueblo aprendiera algo de verdad, ni estaban interesados en que se proyectara lo de Dios sobre el pueblo. Ellos lo único que querían eran ser vistos, reconocidos. ¿Se acuerda? Usted a lo mejor ha leído seguramente el pasaje cuando Saúl desobedece a Dios a través del ministerio de Samuel y que él le pide por lo menos que lo honre ante los ancianos. Fíjese qué tremendo. Ahí él mostró su verdadera esencia. Él no tenía un amor ni por Dios, ni por su palabra, ni por el reino de él a través del ministerio que estaba ejerciendo, sino que a él le interesaba su posición, le interesaba su honra y su reconocimiento. Y esto era lo que estaba pasando en este pueblo. Un pueblo que no tenía las obras de Abraham, un pueblo que decía y no hacía, y un pueblo que lo que hacía, lo hacía para ser visto por los hombres. Entonces, esta gente no estaba proyectando a Dios, para nada. Esto no era Dios, por eso Jesús, el Dios hecho carne, los reprendió públicamente y los confrontó. No era Dios. Entonces el Señor Jesucristo sigue diciendo, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras idas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, fíjese. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Ahora, todo este pasaje, ya lo vamos a ver aquí, muchos lo toman de una manera separada al contexto y quieren decir que, bueno, tendrían que negar lo que es el ministerio magisterial, porque aquí dice, ¿no es cierto? Dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces, aquí estaríamos diciendo que, entonces, el ministerio del maestro, el ministerio que la Biblia menciona, es ilegal o es impropio. Y nosotros podemos decir, no, el ministerio del maestro no, porque el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice que él constituyó a ese ministerio, como constituyó el resto de los otros ministerios.
Entonces, primero, no podía estar diciendo que el ser maestro era algo contrario a Dios, porque él mismo los constituyó maestros. Entonces, si yo constituyo a alguien maestro, el Señor Jesús le dice, vos vas a ser un maestro, y por otro lado dice que no quieran que lo llamen maestro, en realidad, si estaría negando el ministerio magisterial, se estaría él mismo contradiciendo. Porque hay muchos pasajes, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, 28, Hebreos 5, 12, en donde dice, debiendo ser ya maestros también, en 1 Timoteo 2, 7, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 11, hablan acerca de cómo el ministerio del maestro debe ser ejercido por nosotros, porque es el Espíritu el que nos da la capacidad de enseñar y transmitir las riquezas del reino. Pero lo que está tratando el Señor Jesucristo aquí es no que no sean maestros. No. Está tratando que ellos no quieran que se los llame maestro. O sea, que no persiguieran el título, porque eso era hipocresía, eso era una falsedad. Ninguno tiene que perseguir títulos. Uno tiene que tener esencia. Si a mí el Espíritu Santo me constituye como un maestro, mi esencia tiene que ser el amar que las riquezas de Cristo les sean reveladas a su pueblo. No que me llamen maestro. No, yo no necesito que me llamen maestro. Yo no debo alimentar mi orgullo ni mi ego y no debo ser hipócrita. Yo debo ser verdadero, amar al pueblo para transmitirle las riquezas de Cristo. Entonces, ahí sí, si yo tomo estas palabras en este contexto, me doy cuenta de que no es que Cristo está descalificando al maestro, está descalificando al que se quiere hacer llamar maestro, en este caso, esta gente que decía y que no hacía y que lo que hacía lo hacía para ser visto por los hombres. Es muy claro en el contexto que el Señor está hablando. Si no, caería en condenación Pablo cuando él dice que él era maestro de los gentiles. Entonces, y muchos otros pasajes que recién mencioné, algunos que usted los va a poder ir leyendo también a lo largo de esta clase. Entonces el Señor Jesucristo confronta un falso ministerio magisterial en ellos, que no era real. Ellos no eran maestros, ellos eran hipócritas, querían llevar un título. Y entonces el Señor Jesucristo golpea con esto y luego golpea con la paternidad y les está diciendo, dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Él está golpeando, atacando el orgullo de aquellos que querían el título para ser más grandes o querían ser los padres para ser reconocidos. ¿Se da cuenta? Ahora, Jesús no estaba atacando la paternidad, porque si el Señor Jesús hubiera atacado la paternidad, hubiera arruinado toda la Biblia, porque desde ya Él nos da el poder para engendrar y ser padres. Y si yo tengo un hijo, yo no le puedo decir a mi hijo, no me digas papá, porque la Biblia dice que soy su padre y que él me debe honrar. Entonces, desde el principio de la Biblia, el Señor estaría arruinando toda la Biblia. El mismo que la inspiró y el que en muchos casos la habló en el monte, estaría arruinando todo. Por ejemplo, caería en condenación Eliseo, cuando llamó padre a Elías. Caería en condenación Pablo, cuando se llamó el padre de las congregaciones que estaba él ministrando. Caerían en condenación muchísimos. El mismo Espíritu Santo que él nos dijo que Abraham es padre nuestro. ¿Cómo? Después va a decir que a nadie se le diga padre en la tierra. Y él mismo dijo que a Abraham se le diga padre y que es padre. Entonces, y que nosotros somos padres cuando engendramos hijos. Entonces no concuerda con la revelación bíblica. Ahora, si uno toma el pasaje así a la ligera, se piensa que él lo está diciendo de una manera que se puede aplicar a todo. No, él lo está diciendo de que para Dios, esto que ellos hacían era falso, primero. Para Dios, enseñar algo que no vivían no significaba que fueran maestros, era mentira. Y para Dios, aparentar y querer el título y no tener la carga por la nación para transmitirle la vida y proyectarle la vida de Dios,
era una falsa paternidad. Ellos no eran padres. Y cualquier persona que quiera llamar padre a gente así, le está diciendo el Señor, estos no son padres. Primero, no son maestros, no te pueden enseñar. Segundo, no son padres, no te pueden engendrar nada bueno. No te pueden ni engendrar ni transferir nada bueno. Comprende de lo que está hablando. El Señor está tratando con un ejemplo puntual, práctico, visible. Lo estaban experimentando todos allí, la condición de quienes tendrían que ser los padres de la nación y eran cualquier tipo de persona. ¿Por qué? Porque paternidad lo venimos viendo, que es proyectar las obras del Padre, ¿sí? Proyecto las obras de mi Padre como Él proyecta las de Dios o las de su Padre hasta llegar a Dios. O sea que el origen, cuando yo proyecto a mi Padre en la fe, estoy proyectando al origen de mi Padre en la fe y proyecto a Dios. Entonces, cuando alguien no proyecta a Dios, simplemente no es padre para Dios. Dios no lo ve como un padre. Y esta gente, como no proyectaba a Dios, esta gente no era padre. Entonces el Señor Jesucristo nos está enseñando que a este tipo de gente no se le llame padre. Porque no se está refiriendo a todos, porque Él mismo, Él llamó padre a Abraham. Entonces no se está refiriendo, y Pablo se llamó, inspirado por el Espíritu Santo, se llamó padre y progenitor de esa descendencia espiritual, y muchos otros, el apóstol Pedro, Juan, ellos hablaron de la paternidad, impartieron su carácter y rol paternal. O sea, nunca Jesús, el Señor nuestro amado, estaba diciendo algo en contra de que usted sea padre. Yo he escuchado hasta barbaridades, es decir, ¿cómo vas a tomar literalmente no llamar padre a nadie? Si vos sos padre de tu hijo, ¿cómo te va a llamar? Tío, abuelo, ¿cómo te llamaría? Te tiene que llamar padre. Eres su padre, papá. Eso no es ningún pecado ni ninguna ofensa. Lo que Dios está diciéndonos aquí, que nunca le llamemos padre a alguien que no lo proyecta a Él. Es lo que vimos en la casa de Abraham cuando él abandona la paternidad de Taré. Dios mismo le dijo a ese padre, tenés que dejarlo. Entonces, este es un pasaje realmente tremendo. Esto nos muestra que si la paternidad o el ministerio magisterial no es para proyectar la vida que depende, es falso, es mentira. Y esto nos ayuda mucho a definir, porque en el otro pasaje vimos quién era un hijo, ahora vemos quién es un padre. Y aquí el Señor Jesucristo nos deja bien claro, pero muy bien, y bien, mire, cuando se hace se menciona al Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 1, fíjese qué tremendo que es para que le ayude y le dé un poco más de claridad en lo que venimos diciendo. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. O sea que el Espíritu Santo lo atribuía a David como un padre, hijo de Abraham. David y Abraham fueron padres del Señor Jesucristo en su parte humana. Fíjese qué tremendo. Entonces, el Espíritu Santo nunca va a decir, si Él mismo está llamando padre a gente, nunca va a decir que no se llame padre a gente, sino solo a Dios y a ninguno más. Si Él mismo está mostrando que hay gente que fue padre. Y bueno, Gálatas nos habla de la paternidad de Abraham y en muchos lugares, desde el Génesis, capítulo 2 en adelante, y desde el principio de la creación, cuando Dios hace que engendremos. Entonces, nunca para usted sea un problema, un tema como que lo preocupe, usted sepa leer las Escrituras bajo la revelación en el contexto de todo lo que es la Biblia. Y no tomando un pasaje que al no haber estado usted ahí presente, lo saca del contexto de todo y termina haciéndose una falsa doctrina de gente que negó la paternidad y que de esa manera solamente hizo lo que hizo Taré, estancó a la gente. Pero si usted se levanta como un hombre de Dios, que no le interesa el título ni el cargo, usted cumple su rol, en verdad engendra y transfiere. En verdad usted se encarga de cuidar que haya una generación que se levante con la vida de Dios y que Dios pueda correr por esa generación. Usted no tendrá problema de ser el padre de esa gente, como dijo el apóstol Pablo. Yo los engendré. Ustedes pueden tener 10.000 años, pero yo los engendré. Yo soy el padre espiritual, o mejor dicho, en la fe de ustedes. Él reclamó, él estableció, afirmó su paternidad sin temor, porque él sabía lo que estaba haciendo. Él no era
un mero hombre que tenía un título de padre, maestro. No, no. Él cuando se dijo maestro porque en realidad era un maestro, enseñaba las riquezas de Cristo al cuerpo de Cristo. Y cuando se mostró como padre cumpliendo su rol, era porque él tenía la capacidad dada por Dios y la ocupación de engendrar y transferir la vida de Dios. Así que usted nunca ande con miedo en este asunto, tenga seguridad y confianza. Ahora sí, los que no transmiten la vida de Dios, como no están transmitiendo, expresando al Padre por excelencia, a Dios, no pueden ser padre ellos. Un padre, lo venimos viendo desde el principio de Génesis, un padre, es decir, un hombre que tiene hijos para engendrarle la vida de Dios, es alguien a quien Dios le compartió el poder ser padre, porque Él es el único, el origen de todo, pero ahora le permitió al hombre que también sea el origen de un semejante o de muchos. Entonces, Dios solamente lo contempla el asunto de la paternidad si se lo proyecta a Él. Así que a través de esta clase yo le he rogado al Señor que le dé luz, que le dé claridad, que usted tenga la paz en su corazón, que si usted va a amar a las almas para enseñarle las riquezas de Cristo y va a ser un padre para engendrar y transferir, no tenga miedo, pero también que se le abran los ojos para saber quiénes no son padres, para no creer que una organización religiosa es, no, no, no. Paternidad ya venimos viendo lo que es. Venimos viendo cuándo es una paternidad aprobada por Dios, como en este caso, y que Dios le dé la luz y que a esa gente que Dios le da el testimonio de que no son padres, usted no los llame padre como aquí dice la Biblia, ni tampoco los llame maestro. Que usted pueda decir, si habla de una paternidad, pueda hablar de un hombre que en verdad proyecta y enseña la vida de Cristo. Que Dios te bendiga, te guarde y amplíe nuevamente y mucho más la revelación en este tema.